desde hace más de 10 años que hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Y que hagan una representación. Y siempre pasa lo mismo. Hacen que el jefe sea malo y el líder sea bueno. Como organización se está subestimando más a la hora de elegir líderes. El liderazgo lo que te va a dar es que tú tengas un poder de influencia en los demás, sea una persona, ¿no? Una nación completa. Uno de los desafíos o de los grandes desafíos a los que se están enfrentando los líderes es al famoso síndrome del impostor. Pues buenos días a todos, bienvenidos a Mind Up Talks en su 5º episodio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que probablemente pueda parecer o redundante o muy conocido en el ámbito de los negocios, pero desde el enfoque que vamos a tocarlo, me parece que va a ser súper interesante, que es cuando te duele ser líder, ¿no? A los líderes que les duele ser líderes por diferentes desafíos que vamos a ir platicando. Y para eso tenemos un invitado igual de especial que todos, Luis Pisa. Luis es instructor, consultor, coach y especialista justamente en liderazgo y en equipos. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Gracias, Adriana. Es un placer. Gracias. Y pues bueno, ya para arrancar motores sobre este tema, vamos a hablar de los desafíos de los líderes, pero antes de empezar con estos desafíos, ¿qué tiene que ver con si eres líder y de repente llega a tu vida el síndrome del impostor? O si eres líder y de repente no te sientes líder porque te faltan ciertas habilidades, o porque ves que algunos colegas que no son líderes pudieran ser mejor que tú, o cuando llegan estos temas de me falta carisma. Antes de empezar a abordar estos desafíos que seguramente la gente que nos escucha que tiene equipos de trabajo puede sentirse identificado o se ha sentido identificado a lo largo de su trayectoria como líder, me gustaría, Luis, que arrancáramos explicándonos qué es un líder. Fíjate que, Adriana, que esta es una pregunta bien importante porque es lo que nos va a marcar nuestra observación desde inicio, o sea, cómo conceptualicemos al líder. Y lo que platicamos antes de empezar la entrevista es que comúnmente le llamamos líder a cualquier persona que está en un puesto de autoridad, ¿no? O sea, que tiene una jefatura o que es supervisor o que tiene una gerencia, una dirección general, o sea, cualquier puesto de autoridad le queremos llamar líder, líder, pero no es esto lo mismo. De hecho, en los cursos que hacemos, una pregunta que comúnmente hago a todos los participantes y siempre pasa lo mismo desde hace más de 10 años que hago la pregunta, es ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? ¿No? Y les pido además que ellos me hagan, que lo platiquen primero, que lleguen a un consenso y que hagan una representación. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Hacen que el jefe sea malo y el líder sea bueno, ¿no? Y después yo les pongo una imagen que si ustedes googlean líder contra jefe, les va a salir una de tantas imágenes donde de un lado viene jefe y el jefe le ponen cosas como solo piensa en sí mismo y el líder piensa en los demás. Y el jefe es egoísta y el otro es altruista y el jefe da órdenes y el otro apoya. Consensa. Exactamente. Y así siempre parece que es un contraste donde el error es verlo como si fuera, ¿sabes? Como un termómetro de una misma línea donde de un lado está el jefe y del otro está el líder. Y entonces parece que mientras más te acercas a ser jefe, más te alejas de ser líder, ¿no? Porque si das más órdenes en vez de consensar, entonces vas a ser más jefe, ¿no? Y sería como la antítesis. Y esto está mal. De hecho, esto yo les pongo una super tache, ¿no? Digo, esto tiene un problema lógico básico. Porque obviamente previamente en el ejercicio yo ya les pregunté a quiénes ellos reconocen como líderes. Y normalmente ponen claro que a figuras famosas que conocemos, que sí, Steve Jobs, Gandhi, Jesucristo, pero igualmente Ronaldo, Messi, o Frida Kahlo, Jeff Bezos, o sea, Elon Musk, o sea, hay una variedad de nombres, pero entre ellos casi siempre aparecen en constancia algún jefe que tuvieron, ¿no? Y también sus papás o algún familiar, ¿no? Alguien Esa es su representación de liderazgo. Su experiencia. Para ellos son líderes también, ¿no? Y entonces aquí viene este problema lógico, porque si habíamos dicho que jefe es todo lo malo y líder es todo lo bueno, entonces no podría haber buenos jefes ni malos líderes, porque en esencia ser jefe es malo y en esencia ser líder es bueno. Pero sabemos en la realidad que hay malos líderes. Casi siempre sale el caso de
por ejemplo. Y todo el mundo reconoce que fue líder. Algunos dicen, no, es que él no fue líder, pero ahí en esa reflexión empiezan a caer en cuenta de que no, es que la figura que yo tengo de liderazgo es como que el líder además tiene que ser bueno. Ajá, exacto. Justamente es algo que quería preguntarte porque yo hace mucho tiempo escuché de un especialista que decía esto que estás comentando y que siempre el ejemplo es nunca fue líder porque un líder piensa en el bien de los demás y en sus acciones tienen que estar enfocadas hacia el bien. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que está mal esa definición. ¿Por qué? Porque entonces justamente dejamos fuera a Hitler y ¿dónde lo catalogamos? ¿Qué fue? ¿No? A ver, entonces para empezar a concretar, el liderazgo lo que te va a dar es que tú tengas un poder de influencia, de influir en los demás, sea una persona o sean masas de personas, ¿no? Una nación completa, ¿no? Sí. Da lo mismo, es influir en los demás, a través de compartir una visión que normalmente es inspiradora. O sea, es algo que no está en la realidad, que no lo podemos ver, pero que nos lo imaginamos y que el líder lo ve tan claramente que tiene esa capacidad de transmitirlo a los demás. Y en la medida que esta visión sea más clara y sobre todo más sabrosa, más padre, ¿no? Más jugosa, es donde le va dando como el poder de movilización más grande. Porque hay visiones de más corto plazo o más pequeñas que o también de te menos ayudan. impacto, ¿no? También. Sí. ¿No? Mira, un padre de familia tiene una visión de que sus hijos se conviertan en gente de bien, que sean felices, que tengan su familia, que puedan contribuir a la sociedad, que tengan amistades. Es una visión que tienen los papás que no está ahí en los niños, pero que todo lo que van a estar haciendo con ellos está dirigido hacia allá. Pero obviamente esa es una visión de más corto plazo, no por el tiempo, sino por el impacto a lo mejor que va a tener, ¿no? Que decir, yo quiero una nación donde a lo mejor no haya criminalidad o donde no haya pobreza o donde estemos en los primeros lugares de economía. O sea, todos los candidatos presidenciales se basan en una visión. Las famosas propuestas presidenciales que siempre se les demandan no es más que los cómo de su visión, si lo piensas. Bueno, entonces retrocedemos. El liderazgo, por lo tanto, es la capacidad de influir en una o más personas a través de compartir una visión inspiradora que los lleve a articularse a esas personas para lograr esa visión. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una palabra importante que es la de influencia. Influir, por lo tanto, es alterar el comportamiento normal o el comportamiento común de la gente. ¿Cuándo consideras que hay influencia? Cuando alguien se comporta diferente a como normalmente se comportaría, ¿no? Entonces, metes a esa persona que es el líder y esta persona que hacía A ya no hace A, ahora hace B, por ejemplo. Entonces, esa influencia, eso es influencia. Por eso en la infancia a lo mejor teníamos gente que nuestros papás nos decían, no te juntes con fulanito, es mala influencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces, y era un líder. A ver, tiene unas características de liderazgo. ¿No? Déjame completar esta idea y vamos a esa. O sea, cuando nos decían es mala influencia, lo que nos está diciendo es cuando te juntas con esta persona, te comportas diferente, pero además ese comportamiento se aleja del comportamiento que esperamos de ti o que queremos de ti. Por eso es mala influencia. Ahora, también nos decían, ¿por qué no te juntas con fulanito? Porque es buena influencia, ¿no? A lo mejor se acercaba más a lo que querían tus papás que uno fuera. Bueno, entonces ahí está el término de influencia. Ahora, lo interesante del liderazgo es que el liderazgo se puede contratar. Y de hecho, el día a día se contrata liderazgo. O sea, en las empresas lo que contratas son líderes porque lo que tú esperas es que esa persona altere el comportamiento regular de un equipo para que se logren ciertos fines. Y si ese líder no consigue ese fin, no importa toda la capacidad técnica que tenga, no importa los doctorados que tenga, no va a servir como líder. De ahí muchos problemas que vienen donde hay gente que es muy buena técnicamente, es el mejor del equipo. Imagínate que tenemos, no sé, un equipo de ingenieros donde hay uno que sobresale por mucho en su trabajo, es súper puntual, entrega perfecto, o sea, es el trabajo de estrella. Entonces, uno de los errores comunes de las organizaciones es, a él lo voy a hacer líder. Claro. Sí. Y entonces, cuando hacen eso, normalmente pierden al trabajador estrella y ganan un muy mal líder. Ajá. Porque es una persona, para empezar, estas personas que son las estrellas es gente que ha alcanzado, digamos, ya la cumbre del trabajo independiente.
trabajan muy bien solos, pero no trabajan muy bien en equipo. Cuando eres líder, por esta definición que ya hemos dado, que es lograr a través de los otros. O sea, si yo lo estoy haciendo el resultado, entonces no estoy ejerciendo mi liderazgo. Claro. Estoy haciendo yo el trabajo. Ajá. Y eso es ya entrando en nuestro tema. Esta es una de las cosas que le duele a los líderes. Hay mucha gente que recién lo subieron al puesto de liderazgo, pero esto es lo que decía, comúnmente le llamamos que es un líder, pero no es un líder todavía. Entonces realmente lo que es una persona que está trabajando al doble, o sea, está haciendo el trabajo suyo más el de los demás. Ejerce el rol de líder, además. Claro, porque es una persona que está acostumbrada a dar resultados. Estamos hablando ahorita de ciertos ambientes, ¿no? Por ejemplo, empresas. Empresas donde lo que se valora es la competitividad y los resultados. Hay otro tipo de organizaciones donde lo que se valora más bien es la lealtad al líder y la obediencia. Y ahí es otro tipo de comportamientos, ¿no? Pero digamos, volviendo a las empresas, que es ahorita nuestro core, ese miembro que sería hiperproductivo lo subes y termina siendo muy mal líder porque no sabe trabajar con los demás. Entonces, el paso, el deber ser ahí es que primero se detecte el liderazgo, la influencia, el poder de influencia que tiene una persona y a esa persona lo conviertes en jefe. ¿No? Entonces, hablábamos de este problema que tiene, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, en vez de verlo como una línea donde de un lado está el líder y del otro el jefe, y mientras más del lado luminoso estés, ¿no? Eres más líder y más del lado oscuro eres jefe, cambiémoslo a dos líneas así, que de este lado está el líder y de este lado está el jefe. Y el líder, dijimos, es la persona que influye en los demás a través de compartir una visión inspiradora, ¿no? Y que hace que se articulen para lograrla. Y aquí entonces ya tenemos nuestra escala de líder bueno, líder malo, y volvemos a... Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Con esta característica que vemos, sí lo podemos nombrar como que fue un líder. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa visión inspiradora que él compartía de hacer que el pueblo alemán, el pueblo ario, fuera superior a todos los demás y que dominara y que conquistara, incluso a costa de vidas de otras personas, en nuestra civilización actual hemos determinado que está mal. Y entonces, en esa parte lo que entra es una moralidad. Y moralmente sería un líder amoral o inmoral, ¿no? O sea, que está fuera de nuestra moralidad. Así es que significa que, por ejemplo, este elemento de la moralidad va separada con la esencia de un líder o el liderazgo tiene que tener este elemento además de moralidad. Es inevitable, los dos. O sea, están pegados, pero lo que pasa es que la moralidad va cambiando de acuerdo al momento histórico en el que estamos. O sea, si tú piensas, haz de cuenta, en Alejandro Magno, o si piensas en su momento, ¿no? En el imperio inglés, que fue el último imperio grande que tuvimos todavía entrando en nuestra civilización, o sea, lo más común, te hablo de tiempos más antiguos, era matar gente, ¿no? Para hacerte y conquistar de los territorios. De hecho, me parece que el Imperio Romano fue de los más inteligentes donde solo, digamos, derrotaba a los ejércitos, no se ensañaba tanto con la gente y de hecho permitían que la gente siguiera con su cultura normal, o sea, que no se sintieran como invadidos, pero ya estaban bajo su administración y tenían que tributarlos a ellos, ¿no? Entonces eso les permitió controlar más el imperio. No había perfección, o sea, claro que había movimientos disidentes, pero digamos que fue una estrategia inteligente, diferente a otras donde llego, aniquilo así a la población y yo trato como de repoblar o de usurpar, ¿no? Todo lo que tengo ahí. Fue lo mismo que pasó aquí en el Imperio Azteca, o sea, los aztecas tenían o los mexicas, ¿no? O sea, tan hasta donde digamos, agarrados así del cuello tantas otras culturas que claro que se aliaron entre todas, o sea, porque los españoles no eran tantos, ¿no? No podían haber derrotado tan fácil, o sea, fue gracias a la unión. Nosotros le echamos la culpa a nuestros vecinos acá más al norte, pero la realidad es que eran muchas culturas que se unieron en contra de la opresión que estaban viviendo, al menos es lo que sabemos de documentos históricos. Pero sí podemos hablar que había una especie de dominio mexica, ¿no? No sé qué tanto podemos hablar de un liderazgo azteca, ¿no? Porque creo que era más bien a partir de la opresión. Entonces ahí es donde entramos a la parte del jefe, porque no hemos definido. Entonces, ¿qué es el jefe? ¿No? El jefe simplemente es una figura explícita y simbólica de autoridad.
Entonces, de nuevo, desmembrándola. Explícito es que tenemos que anunciar, o sea, siempre que nombran a alguien jefe, se manda un comunicado o se le avisa a los demás, ahora fulanito de tal, es el jefe, es el responsable, o es la cabeza, o malamente dicho, es el líder de tal equipo. Entonces, se tiene que anunciar. Normalmente no hay jefes velados, así que nadie se entere. De hecho, hay un programa que se llama Undercover Boss, ¿no? Como jefe encubierto, que es el dueño de la empresa o uno de los dueños, que se disfraza, es decir, no está explícito que él es el jefe y se mete a la empresa como un trabajador y todo el mundo lo trata como un trabajador normal porque nadie se ha enterado que es el jefe. Entonces, de nuevo, para que sea jefe tiene que ser explícito. Y luego simbólico. Simbólico es que normalmente hay algo que te dice que eres jefe. O sea, hay gente que trae una casaca diferente, ¿no? De otro color. O su personalizador en el escritorio. Exactamente. ¿No? O aunque sea la tarjeta. De presentación que dice ahí director, gerente, ¿no? Supervisor o una bandita. O sea, pero siempre hay algo que lo que simboliza es la autoridad. Y, por ejemplo, el líder no tiene eso. El líder, tú no sabes quién es líder hasta que toca que influya. Y ahí es donde te hablaba del apocalipsis zombie, ¿no? O sea, de todas estas películas que hay sobre desastres naturales, en este caso de los zombies que surgen, casi siempre tratan de gente como normal, digamos, que de repente ante las emergencias brotan los líderes. Sale alguien que empieza a organizar a la gente, a decirle tú para aquí, tú para allá, muévete, haz esto, protege, tienen actos de valentía, de heroísmo. Y que trasladando esta historia de los zombies con el ámbito organizacional, justamente un líder no forzosamente debe tener un equipo de trabajo, ¿no? O esta categoría de jefe, ¿no? Pueden explosionar o ir explosionando como los zombies en diferentes retos que tenga la organización y se están mostrando como líderes, ¿no? Ahí ya lo has dicho, así se resuelve. O sea, sí puede haber buenos jefes, puede haber malos líderes. Entonces, también quiere decir que puede haber jefes que no son líderes y líderes que no son jefes. Y ante las emergencias, cuando hay que poner las manos y hay que resolver, van a emerger los liderazgos naturales. Y hay muchos casos, y seguramente quienes nos ven lo han vivido, donde el que tenía que haber sido el líder, o sea, el jefe, se quedó pasmado, sin hacer nada, y fue el equipo y sobre todo una o dos personas que resolvieron las cosas. Porque ellos lo que traen es ese liderazgo y pudieron articular a la gente. O sea, en esas situaciones de emergencia, normalmente brotan fácilmente los liderazgos, pero no solo ahí. Entonces, volvemos al punto que te decía, el liderazgo se subcontrata también. Entonces, las organizaciones contratan líderes. Y entonces los líderes, esta propiedad de ser líder, no la usan necesariamente para sus propios fines, los utilizan para la organización. O sea, porque la organización tiene una visión y entonces yo te contrato a ti para que tú, con tu liderazgo, transmitas esta visión. Esta visión no es tuya. Esta visión es mía de la organización, pero quiero que tú me ayudes a transmitirla a tu equipo. Eso es lo que hacen en la práctica, ¿no? Entonces, esos líderes, al ser subcontratados, pues esa es su chamba, transmitir esa visión, aunque ellos mismos no la tengan, ¿no? Y podría ser que tuvieran otra visión. Ahora, aquí hablemos de los famosos líderes tóxicos, ¿no? O sí, pues así se le llama comúnmente. El líder tóxico no es más que un líder que tiene una visión que se contrapone con el de la organización. Entonces vamos a hablar desde ejemplos bien sencillos. Alguien en tu salón de clases siempre nombraron al líder tóxico. Es el chiquillo, ¿no? O la chiquilla que hacía que no se hicieran las tareas o que hablaran o que no le hicieran caso al profesor o que se hiciera relajo, ¿no? O sea, justamente el que influía, pero en un sentido opuesto al que quería la organización, en este caso la escuela, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Ahora, un líder tóxico, digamos, dentro de la organización puede ser un líder que no está de acuerdo con cómo se están manejando las cosas, pero para la organización, que es el ente dominante, ellos lo van a nombrar como líder tóxico. Y puede ser un líder completamente legítimo. O sea, puede ser a ver, Gandhi, yo me imagino que para el imperio inglés fue un líder tóxico, ¿no? Claro. Porque pues él quería independencia, ¿no? Él quería... claro, iba contra lo que se estaba esperando, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Claro, y además a Gandhi me gusta mucho su ejemplo porque nosotros, a lo mejor en la memoria colectiva o el conocimiento común, lo que pensamos es que era un cuate muy dócil y toda la paz y si te dan una, pon la otra. No, o sea, tenía bastantes armas de coerción, nada más no de violencia. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, en uno de los movimientos que hizo
fue que influyó en que toda la gente generara sal, ¿no? Y entonces sal era, de ahí viene la palabra salario, ¿no? Era un tipo de moneda de cambio, era un bien que se producía, pero al sobreproducir lo que hace es que lo abaratas, ¿no? Entonces mandó a la gente a hacer eso, o mandaba a la gente a orar, ¿no? Y entonces al mandar a la gente a orar en días de trabajo, pues no iban a trabajar. Entonces era una especie de huelga, ¿no? También tenemos esta imagen de Gandhi con las ropas así mínimas, ¿no? Sus telares. Esa era una protesta que él hacía, porque India producía el índigo, que el índigo es una planta que produce una tintura como azulosa, ¿no? Color índigo, que lo compraban los ingleses, lo producían y luego lo revendían ya en telares pintados, muchísimo más caro a los indios. Entonces, pues ellos dijeron no, porque estaban pagando muy, muy bajito el índigo. Entonces dijeron, perfecto, ya no te vendo índigo y nosotros nos hacemos nuestra propia ropa. Wow. Y entonces ya no te compro a ti. Y le dieron un golpe económico fortísimo a la corona inglesa. Pero son las cosas que no vemos, o sea, de que sí era bastante... ¿no? Pantalonudo. Sí, ¿no? Sí. Nada más no era violento, perdón. Exactamente. O tenía otro tipo de armas. Era otro tipo de coerción o de armas, ¿no? Porque claro que tienes que, para pelearte con un imperio y el imperio más grande, ¿no? Y muy diferente. Y Gandhi estuvieron en la misma época vivos, ¿no? Eran líderes muy diferentes. Ok. Oye, y retomando este tema de los líderes dentro de las organizaciones, ¿tú qué crees o cuál es el desafío que como organización se está subestimando más a la hora de elegir líderes? ¿Qué no está tomando en cuenta la organización que vuelve a los mismos problemas? Digo, y lo sabes bien, ¿no? En MindUp sucede este tema de recurrencia, donde encuentras a un líder que justamente dicen es súper buen técnico, ¿no? En la operación es el mejor, domina la herramienta, pero no sabe liderar. O justamente es un líder tóxico o es un líder que tenemos que formarlo. No sé si tiene que ser a la inversa, ¿no? Primero detectar estos líderes y luego formarlos en lo técnico. ¿Qué está subestimando la organización o las organizaciones que lo repiten y lo repiten y lo repiten, ¿no? Como un ratoncito en su ruedita, ¿no? Que gira y que no avanzan. Exacto. A ver, lo que has dicho es perfectamente correcto. El deber ser es primero detectar el liderazgo y después habilitar ese liderazgo con autoridad. Es decir, primero veo quién influye, a quién le hacen caso, ¿no? Quién tiene esa autoridad moral, por así decirlo, y luego le doy una autoridad formal, lo hago jefe. Le doy un puesto de... O sea, liderazgo y ser líder y jefe no está peleado entonces. No, por eso dijimos. Una correlación. Tú puedes tener las dos, o sea, puedes tener liderazgo y te dan la jefatura y además eres bueno, porque también esta posición de autoridad lo que tiene son habilidades gerenciales que administras recursos, entre ellos personas, pero también recursos. Hay líderes que sin esas habilidades gerenciales, o sea, no tienen habilidades de planeación, no tienen habilidades de negociación, entonces se van a ver truncas sus logros. Pero si tú los habilitas con toda esta parte que sí se puede enseñar, el liderazgo no se puede enseñar. El liderazgo se tiene que generar, ¿no? Entonces, la manera en que nosotros como consultores, como coaches, entramos para el desarrollo del liderazgo es totalmente opuesta a cómo entramos para desarrollar habilidades gerenciales, ¿no? Porque las enseñas, es decir, tú se las das. Yo lo sé, te lo paso, pero en el otro tienes que estimular que la persona las genere. Es como lo que se necesita para enseñar las tablas de multiplicar con lo que se necesita para que la persona aprenda a andar en bicicleta, es súper diferente. Aquí en las tablas probablemente le vas a poner la muestra y vas a hacer que repita y repita y repita, ¿no? Pero acá no le puedes, o sea, dar una clase de, mira, este es el freno, manubrio, giras para aquí, pedal, o darle fórmulas sobre física de velocidad, no tiene sentido. Es, súbete a la bicicleta, anda, cáete, aprende, ¿no? O sea, y vuélvelo a hacer hasta que aprendas a tener equilibrio, después aprendas a dar una vuelta, luego aprendas a andar en velocidad, pero eso le llamamos un conocimiento tácito o interno, ¿no? Es una habilidad muy diferente, es un componente del conocimiento opuesto, insisto, al técnico, y el técnico se transmite. Entonces, pero bueno, eso es parte de a lo mejor otro podcast que tiene que ver sobre competencias y conocimiento. Primero detectas el liderazgo y luego habilitas con autoridad. Ese sería el ideal.
En la práctica, las empresas van tan rápido, hay mucha rotación, todo urge para ayer y entonces pues hay necesidad de cubrir espacios de líderes y cuando el talento escasea, que también es una realidad que me he topado yo, que todo el mundo me habla de una escasez de talento, pues pones, si no al mejor, aunque sea al menos peor, y de ahí tratas de irlo habilitando. Pero el problema es que lo primero que le dan a un jefe, o sea, al mal llamado líder, a un nuevo líder, son KPIs, ¿no? Estos son tus objetivos. Y casi nunca le refuerzan con un entrenamiento en liderazgo. ¿Cómo influyo con la gente? ¿Cómo le hago para interesarme por los demás? ¿Cómo le hago para saber comunicarme con los demás? Y luego quieren que estas habilidades además sí se desarrollen, pero como tablas de multiplicar. Dale un curso de 8 horas. Ajá. Sí. Sí, te interrumpí 2 veces. No, no te preocupes. No, o sí se les da, que es algo que yo observo, sí se les da esta capacitación, ¿no? De entrenamiento en liderazgo, manejo de equipos, comunicación, manejo de conflictos. Sí se da, pero como esos KPIs están ahí, ¿qué es lo que hace el líder? Y eso me parece que es algo que hacen de manera muy común, voltear a ver al KPI y entonces se meten a la rueda del KPI y se olvidan de esta parte del liderazgo porque tienen que llegar a objetivos. Entonces, ¿cómo puedes equilibrar tú como líder? ¿No? Porque pues ahí está, el reto te lo pone la organización, tú aceptas ser líder, dices, Sí. ok, vamos por estas capacidades o estas habilidades blandas, las tengo que ir desarrollando, pero está el KPI siempre presente, ¿no? Y ese rush que tienen, ¿no? De cumplirlo y esa presión del día a día, ¿qué pasa? Viran hacia el KPI, se olvidan de esto. ¿Cómo, ya como tú como líder, puedes hacer este equilibrio? ¿No? ¿Cómo puedes darte el tiempo? Porque eso es otro tema también súper importante. No me da tiempo, ¿no? Tengo que bajar muchas veces a la operación, o si para línea de producción, o lo que sea, ¿no? Sí. Se dejan arrastrar por el KPI, olvidando esa parte. ¿Qué puedes hacer tú como líder? Sí, y a ver, es que esa es la realidad. Yo creo que muchas de las personas que nos están oyendo se sienten identificados porque eso es lo que me pasa a mí. Tengo toda la actitud, tengo las mejores intenciones, me come la operación, tengo que hacer, estoy lleno de juntas todo el tiempo. No puedo llegar a mis sesiones de coaching, o sea, ¿no? ¿Dónde no me empiezo, no? Para hacer esto? Para mí es como estas mesas, ¿no? Pero de hecho, mira, son de 3 patas, al menos la que yo tengo. Una pata es el liderazgo, ¿no? Es justamente desarrollar la actitud de liderazgo. Todo esto que es como andar en bicicleta, o sea, es un proceso de introspección, que eso normalmente lo hacemos con acompañamientos, ¿no? En mi caso, con coaching u otro tipo de acompañamiento. Entonces, es una pata. Otra pata es el equipo, ¿no? Entonces, trabajar el equipo. Y ahí normalmente lo que trabajamos son las disfunciones de los equipos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que el liderazgo es como una semilla, el clima o la funcionalidad del equipo es como la tierra. Tú puedes tener muy buena semilla, un muy buen líder, pero si plantas esa semilla en mala tierra, una tierra seca, casi no va a germinar nada, ¿no? Ahora, puedes tener un muy buen equipo, ¿no? Un equipo sano, funcional, pero si la semilla es mala, ¿no? Deficiente, pues en el mejor de los casos va a brotar una semilla deficiente, ¿no? Y luego tienes la tercera, que son las habilidades gerenciales, vuelvo a esa parte, ¿no? Entonces, hay que dotar al líder y al equipo también de habilidades gerenciales, o sea, cuestiones de planeación, de negociación, de reporteo, de presentaciones, de comunicación, o sea, todo esto que tiene que ver con lo que se necesita para gerenciar, ¿no? Para que un equipo funcione y llegue a objetivos. Tienes que trabajar el equipo y tienes que trabajar como líder. Y luego, como dices, pues están los KPIs. Lo bueno es que al estar trabajando los 3, también empiezas a abonar a los KPIs. Porque, por ejemplo, pensemos en un ejemplo muy práctico. Cuando entrenamos un equipo en juntas, ¿no? Hay un modelo de Patrick Lencioni de 4 juntas necesarias, de 4 modelos. Él lo que le llama es que normalmente tenemos el estofado, le llama meeting stew. Algo sería así como el estofado de juntas donde, como si estuviera en un caldero o una olla, queremos meter todos los temas al mismo tiempo. Entonces tenemos una junta, la junta de los lunes, ¿no? Donde queremos hablar de cuestiones tácticas, queremos hablar de los problemas a resolver, queremos hablar de la estrategia, queremos hablar de la cena de Navidad. Exactamente, ¿no? Cuestiones parroquiales que le llamamos. Entonces se hace un batidillo, ¿no? Entonces él lo que dice es que hay que separarlo y dice que hay que tener todos los días una junta breve de 5 a máximo 10 minutos con todo el equipo, que es una junta plenamente táctica. Y esa junta nada más es decir, ¿qué traigo hoy? ¿Dónde voy a estar? ¿Cuáles son los retos? Y si necesito algo de alguien.
Así, muy puntual. Y obviamente yo le añado con la parte de las disfunciones, la parte del saludo, porque te sorprenderá que luego hay equipos que ni se hablan, ni se saludan, ni se dan los buenos días. Entonces, esto hay que fomentarlo. Básicos. Sí, o sea, esto hay que fomentar los buenos días. Y esto se puede hacer desde el Teams, que lo usan mucho los equipos, o el WhatsApp, ¿no? Buenos días, equipo, espero que estén muy bien. Oigan, yo estoy fuera de planta, voy con tal cliente. Avísenme si necesitan algo, ¿no? Y yo, buenos días, Tim, pues yo hoy aquí voy a estar, tengo el reto de sacar la cotización de tal cliente, ¿no? Hoy yo voy a estar apereando tal línea, porque ayer la arreglaron, quiero ver que todo ya, o sea, y nada más son estos mensajes muy puntuales. Es el símil a como cuando tú con tu pareja en las mañanas, mientras hacen el desayuno y el lunch, dicen, oye, pues, ¿qué tienes hoy? No, pues hoy voy a llevar a los niños a cortar el cabello, o hoy voy a llevar la camioneta a lavar, o hoy tengo que llevarlo al taller. O sea, es este tipo de cómo está tu día hoy, ¿no? Bueno, esa es la de todos los días. Luego tienes la semanal. En la semanal, esa sí ya es de 40 minutos a hora y media, y es simplemente ver cómo nos fue en la semana, todo lo que resolvimos y qué quedó pendiente, ¿no? De nuevo es táctica, pero de mayor nivel. Es de logros. ¿Qué logramos? ¿Qué nos falta por lograr? Y cómo lo desatoramos. Entonces ya dura un poquito más. Y así todos los días, ¿no? La de 5 y luego la semanal. Luego llega la del mes, y en la del mes ya empiezas a observar estrategia. O sea, ya haces la sumatoria de todos los logros y dices, ¿esto me está llevando a donde quiero ir o necesitamos hacer un cambio en la táctica, ¿no? En la manera de hacer las cosas? Entonces esa ya dura 2 horas, 3 horas, a lo mejor toda la mañana, una al mes, ¿no? De revisar todos los números, qué salió bien, qué salió mal y qué podemos cambiar. Y luego ya tienes la que puede ser o semestral, en el peor de los casos, cuatrimestral, trimestral. Así ya lo más frecuente. Y esa normalmente Lencioni propone que sea un off-site, es decir, te sales de la planta, puedes hacerlo el día completo, 2 días, y ahí sí abordas la estrategia, ¿no? Ahí sí te pones a ver el aspecto macro, cómo se está comportando la competencia, cuáles son las tendencias, para ver si la estrategia que hiciste hace 6 meses sigue vigente o hay que renovarla para que entonces tengamos una nueva táctica, ¿no? Bueno, entonces, mientras enseñamos esto, que sí es como enseñar las tablas de multiplicar, pero al mismo tiempo los ponemos a hacerlo, que es como súbete a la bicicleta, la gente va mejorando en su cumplimiento con KPIs, porque todo se empieza como a ordenar, más fácil. Y le está pegando también a los soft, porque totalmente. Está escuchando al equipo, ¿no? Está abriendo espacios, a lo mejor incluso de feedback, ¿no? Y estás tomando en cuenta justamente estas 3 patas de manera planeada. Y por eso les llamamos entrenamientos, ¿no? Porque el entrenamiento normalmente es como te mando fuera de la competencia a practicar algo, ¿no? Lo practicas, y luego te mando la competencia a que lo pongas en práctica, ¿no? Y ese es el entrenamiento, diferente al coaching, ¿no? Coaching luego bueno, hay coaches para mí con U, que son entrenadores realmente, ¿no? Para mí el coaching es otra cosa que tiene más bien con aprender a andar en la bicicleta, pero eso de nuevo es para otro podcast. Entonces, esta es una manera de hacer como el 2x1, ¿no? O sea, que este entrenamiento no sea vacío, no sea en vano, sino que te ayude a cumplir más el KPI, pero el reto es que sí te hagas el espacio, porque lo peor que puede pasar, y me ha tocado mucho, es se consigue el entrenamiento, es la dosis adecuada, o sea, la medicina es la correcta, pero el paciente no se la toma, ¿no? Está en el entrenamiento, pero realmente está contestando otras cosas porque le gana el rush, o sea. Entonces, el principal reto ahí para el líder es que sí aprenda, ese es el pago mínimo que tiene que hacer, tienes que hacerte el tiempo de salirte de la rueda del ratón. Sí, en algún momento, ¿no? Y a lo mejor al inicio te implica sí quedarte un poquito más o trabajar un poquito más, pero en la medida en que vas haciéndolo correctamente, ya se empieza a regularizar. Esto asumiendo, de nuevo, que el entrenamiento es el correcto. ¿Qué pasa? Que hay mucha oferta y de repente en estas ofertas no ven estas diferencias del conocimiento técnico y tácito y todo lo quieren abordar desde lo técnico. Entonces quieren desarrollar al líder poniéndole a leer las 21 leyes de Maxwell o viendo podcast o viendo cosas así, que es tiempo para el líder, pero eso no estimula realmente que sean líderes. No lo está subiendo a la bici, ¿no? Exactamente, exacto. Oye, ya hablamos de este jefe no líder, que al final ya vimos que sí tiene elementos de jefe, ¿no? El líder. ¿Qué pasa con aquellos líderes que tienen las herramientas, tienen el compromiso, pero no son carismáticos? Lo pueden lograr. Yo te ponía de ejemplo antes de la plática a Winston Churchill,
Winston, hasta ni tú ni yo lo conocimos, pero lo que podemos leer sobre él es que era una persona totalmente antipática, ¿no? Era una persona desagradable, con malas costumbres. Cualquier película que veas van a hacer énfasis en estas características y de hecho ya hay hasta un romanceamiento de justamente toda la antipatía que tenía, porque a pesar de ello, pues digamos que a él le tocó que se ganara la guerra y en gran parte, o sea, no solo fue la oportunidad de que él le tocó estar ahí, sino fue acción también, ¿no? Entonces, sí hay líderes que no son carismáticos, o sea, y por el otro lado, o sea, si el carisma fuera sinónimo de liderazgo, entonces no existirían todos los con men, los que llaman confidence man, o los defraudadores. Todos los defraudadores del mundo, toda la gente que comete fraude, es carismática. Es gente a la que le crees, es gente que te enamora, que tiene labia. O sea, el carisma también tiene su lado oscuro. Claro. Depende para qué lo uses, que son para fines propios, ilegales, y de engaño, de falta de transparencia. Pero en sí, si separamos de nuevo la moralidad de la característica del carisma, el carisma no es más que tener como un don de gentes. Es como, veo a esa persona y conecto también con lo que tiene, que yo como quiero que ser como él. Yo quisiera, ¿no?, que se me pegue por ósmosis algo de lo que tiene. Eso es carisma. Y hay gente que ya trae el carisma, que toda la vida ha sido carismático, pero a lo mejor puede ser una persona egoísta, puede ser una persona medio ruin, puede ser una... Exactamente. Y entonces en la práctica, aunque es carismático, digamos que lo que obtienes es otra cosa. Y por otro lado, hay gente que sabe influir, pero no es muy carismática. Es más bien, te digo, antipática, no sonríe mucho, no se le da mucho, pero... ¿Cómo logra mover a la gente, no? Normalmente es por... hay otra palabra, es como tiene que ver con la sinceridad, pero es cuando una persona es completa, ¿no? Íntegra. Es por integridad. Una persona no carismática gana su liderazgo por integridad, por ejemplo, porque aunque no caiga muy bien, es una persona que sabes que es confiable, que lo que dice es sincero, es verdadero, es útil, ¿no? Y por eso, aunque no sea carismático, le creo, porque es neto. Entonces, un líder no carismático pudiera quedarse estacionado ahí, ¿sí? Siendo íntegro, ¿no? Basta con no le íntegro. caigo a todo el mundo bien, sin embargo, estoy llegando a mis objetivos, ¿no? Muevo a la gente, pero sí pudieran hacer algo. O sea, ¿tú qué les recomendarías a sobre todo aquellos líderes que dicen, pues, no me siento al 100% cómodo con este estilo de personalidad, ¿no? Sí. O esencia, me quiero mover un poquito más, ¿no? Hacia la conexión con la gente. ¿Tú qué les recomendarías? Yo primero lo que recomendaría es que desarrollen un liderazgo que sea congruente con la mejor versión que conciben de ellos mismos, ¿no? Y fíjate, o sea, que lo he hecho así medio elaborado porque no nada más es la mejor versión de liderazgo que quieras o te acomodes, sino imagínate cómo es tu mejor versión como ser humano y entonces eso puedes llegar a empatarlo con la labor de influir en los demás, ¿no? O sea, ahora, esa mejor versión, ahora tienen que poder influir. ¿Qué necesita? ¿Qué le falta para poder influir? Entonces, hay el modelo de Blanchard y Hersey nos enseña que hay 4 estilos de liderazgo, ¿no? Dirigir, persuadir, participar, delegar. Y que cualquier líder debe de poder manejar los 4 cuadrantes. Debe de saber cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo, ¿de acuerdo? En ese sentido, no es que haya un líder que solo sea director y por eso sea buen líder, para mi gusto y según esta teoría tampoco. Es como decir que pues un reloj de manecillas descompuesto te va a dar bien la hora 2 veces al día, ¿no? Entonces, una persona que solo hace bien dirigir, pero todo el tiempo hace dirigir, claro, en algunas le vas a atinar, porque algunos casos van a ser para dirigir, como las emergencias, las crisis, el modo crisis es perfecto para el modo dirigir. Pero, pues ya, o sea, cuando no es eso, es lo peor, ¿no? Incluso cuando tienes que delegar, dirigir es lo peor que puedes hacer. O sea, una persona que sabe muy bien hacer su trabajo, lo peor que le puedes hacer es decirle cómo hacer su trabajo, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a cualquier líder, carismático o no, es tienes que aprender esos 4 estilos, tienes que aprender a cómo usarlos y luego cuándo va cada uno. Y después ya es como viene tu estilo, ¿no? Donde tú te sientes a gusto
en la manera de cómo te proyectas, cómo te comunicas, cómo te vistes, sí, cómo te proyectas al exterior, que sea congruente contigo, porque cualquier líder, mientras tenga integridad, creo que lo demás se subsana, digamos, se arregla solito. Pero un líder, aunque carismático, ¿no? Aunque con muchas herramientas, cuando uno le cacha problemas de integridad, pierde mucho, ¿no? Le cachas en mentiras, cachas de que realmente lo que te está diciendo no tiene ni idea, pero pues, se inventó algo, pero lo dice con tal seguridad, ¿no? Entonces todo eso pierde. Y por eso hay líderes que incluso te pueden decir, mira, esto no sé, te lo voy a investigar, o esto sí se sale, ¿no? De mis capacidades, pero vamos a encontrar cómo solucionarlo a través de algún experto, o sea, y eso está muy bien, ¿no? Súper. Ya finalmente, porque ya nos quedan unos minutitos, pues bueno, nada más, algo que he escuchado últimamente este año, uno de los desafíos o de los grandes desafíos a los que se están enfrentando los líderes es al famoso síndrome del impostor, Sí. ¿no? Que sale por proyectos que se planearon, que se estructuraron, que se organizaron, que se les metió mucho empuje y no salen, y tú como líder, ¿no? Viene como esa vocecita interna a decir, no soy suficiente, ¿no? O no precisamente no pasando por este tipo de desafíos tan grandes, pero que hay algo dentro de ti, y tú me dirás si se debe el síndrome del impostor por situaciones puramente externas o intrínsecas, ¿no? O las dos. Yo te diría que son más de adentro. Más de adentro. Y como alguien que en este momento a lo mejor no está escuchando dice, sí, últimamente a lo mejor no fue un buen año y entonces estoy empezando a dudar de mí, sí. o estoy empezando a dudar de mis capacidades, sí. o me pusieron a un par que llegó muy carismático, ¿no? Dando resultados. Y entonces empieza esta parte. Es como primera pregunta, interno, externo, y cómo evitarlo para ir cerrando ya el espacio. Por partecitas, lo que te diría es el síndrome, o sea, cuando es síndrome del impostor, el problema está dentro principalmente, porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente te está validando desde afuera, ¿no? Y tú sientes que esa validación que te están dando no corresponde con lo que traes adentro. Es decir, oye, yo te veo tan fregón, tan bueno, tan capaz, y tú por dentro no te sientes tan fregón, tan bueno, tan capaz. Por eso se da el síndrome del impostor. O sea, cuando la proyección que estoy generando no es igual a la imagen que yo tengo dentro. Entonces, por eso es un problema más interior. El primero es un self-assessment, digamos, un autodiagnóstico para que uno pueda ver si el reto al que estoy enfrentando tengo las capacidades realmente o no, o soy yo que me estoy minimizando o tengo miedo, ¿no? Digamos que si sí tengo las capacidades y simplemente es que es un reto nuevo o traigo sobre mí un peso muy grande de responsabilidad y eso es lo que realmente me está presionando, no es mi falta de capacidad, sino es la ansiedad de pensar todo lo que puede salir mal si no lo hago bien. Pero de nuevo, con ese self-assessment, que es un momento de introspección, que se puede dar, por ejemplo, en una sesión de coaching, o se puede dar una sesión de meditación personal, empezar a diferenciar dónde viene ese sentimiento de incapacidad, ¿no? Tenemos también un modelito de un cuadrante que normalmente se me va el nombre, pero tiene que ver con el estado de flow, donde por un lado tienes la capacidad y por otro el reto, ¿no? Y entonces cuando el reto está más alto que la capacidad, viene la ansiedad, viene la frustración, ¿no? Y ahí es donde entra el síndrome del impostor. Cuando la capacidad supera el reto, viene aburrimiento, viene el tedio y es cuando la gente renuncia o hace el quiet quitting. Entonces, lo que tienes que tener siempre es un reto adecuado con la capacidad, ¿no? Casi siempre el reto un poquito arriba de la capacidad para que tú sigas creciendo. Es como si yo puedo correr 12 kilómetros, pero quiero crecer, pues entonces tengo que irme a 13, irme a 15 kilómetros de correr, porque eso es lo que me va a traer reto, pero no me voy a ir a una maratón. ¿No? Pero te vas a frustrar. Me voy a tronar completamente y me voy a frustrar. Bueno, entonces, ese primero, self-assessment. 2, aquí entramos también con un concepto de Timothy Gallwey, que es el juego interior. Y lo que dice Timothy Gallwey, que es considerado por muchos como el abuelito del coaching, desde la corriente no directiva, es que dentro de nuestra cabeza estamos jugando un juego completamente parecido al de afuera, pero deformado adentro con nuestras propias frustraciones y demás. Y qué tan conscientes seamos de nuestro juego interior va a determinar nuestro desempeño en el juego exterior. Entonces, si desde adentro yo estoy derrotado, afuera voy a perder. Entonces, tengo que primero concentrarme en ganar el juego interior para triunfar en el juego exterior. Y insisto, con esto, con acompañamientos de coaching, con procesos o con intervenciones de meditación,
estos procesos de self-awareness, puedes empezar a trabajar con esa lucha interna para estar listo para luchar afuera, ¿no? Con todos los desafíos que se presenten en la organización. Como decía Jim Quick, cuando un huevo se rompe por una fuerza externa, la vida se acaba, pero cuando se rompe por una fuerza interna, la vida comienza, ¿no? Entonces, todo lo mejor empieza desde el interior, hay que empezar adentro. Ay, padrísimo. Luis, pues muchas gracias. La verdad es que creo que sí da para otro episodio. Ya seguramente te estaremos invitando nuevamente. Gracias a los que nos acompañaron en este episodio. Me queda claro que nos quedamos con mucha reflexión, con mucho conocimiento, con herramientas, pero bueno, estaremos próximamente en el episodio 6 con nuevos temas. Gracias nuevamente y gracias a todos. Nos vemos en el episodio 6 en Mind Up Talks. Gracias, Luis. Gracias, Adriana. Gracias si llegaste hasta acá.